Hola, me da mucho gusto estar nuevamente contigo y compartir un poco más de coaching. Vamos a ir más allá del coaching. Recuerda que coaching no es la panacea. Sin embargo, es una estrategia de intervención que, como conversamos en el video anterior, es solo una estrategia de ayuda, de apoyo para reflexionar con las personas que nos buscan o que las personas que por alguna razón en su empresa les asignan que tengan que recibir un proceso de coaching, que reciban ayuda para mejorar su desempeño, para modificar alguna conducta que le está afectando en su manera de gestionar. Bueno, el día de hoy, o en este capítulo, vamos a hablar acerca de qué sí es coaching y qué no es coaching, ¿sí? Mucha confusión hay al respecto y me he propuesto compartir contigo estos momentos e interactuar contigo, que me escribas, que me mandes tus inquietudes, tus dudas, para que estemos interactuando. Y bueno, sin más, vamos a entrar ya a lo que sí es coaching y lo que no es coaching. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Lo primero que debemos tener en cuenta es que coaching no es herramienta. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, coaching es una herramienta o mentoring es una herramienta o que les vamos a dar herramientas. No, no, no. Nosotros no estamos entregando herramientas, estamos entregando un espacio conversacional, estamos compartiendo información, inquietudes que tiene nuestro coaching, nosotros escuchamos y nosotros vamos a interactuar con ellos. Entonces, para empezar, coaching no es una herramienta. Porque si solo tienes un martillo, a todos los problemas le verás cara de clavo. Un coach no es un todólogo, eso es muy importante que lo tomes en cuenta. No siempre podemos ayudar a nuestro coachee a resolver todo aquello que le ocurre, aquello que le está pasando. Hay ocasiones que tiene que ver más con una intervención de un médico o que tal vez necesita la ayuda de un terapeuta o tal vez de un psicoanalista o de un psiquiatra. No es porque esté mal o que esté loca la persona, sino porque necesita otro tipo de estrategia para resolver la situación que está enfrentando. Asimismo, coaching no es terapia ni mentoring. Coaching, fíjense, es muy importante tomar en consideración que el coaching nos permite hacer una indagación con respecto al problema que nos está presentando la persona, la situación concreta que nos está compartiendo. Sobre esa vamos a indagar, vamos a ir profundo, profundo, profundo para saber tal vez dónde fue el espacio donde se generó ese quiebre o esa huella o esa herida. Vamos a indagar solamente en eso. No nos vamos a dedicar a hablar todo el tiempo qué pasó con tu papá y qué pasó con tu mamá y qué pasó con tus abuelitos. No, vamos a profundizar en todo aquello que tenga que ver con la situación que nos presenta y sí, podemos indagar acerca de su núcleo familiar, cómo se veía esa situación ahí, cómo se vivía, cómo se resolvía, cómo aprendió esta persona a resolver o qué limitantes tuvo en su formación, ya sea en casa, en la escuela o en el trabajo o los diferentes trabajos donde ha incursionado. Tampoco es terapia, por eso es que nosotros no tenemos por qué meternos en toda la vida y toda la historia de la persona, sino en aquello que se relaciona con el problema o la situación que nos está presentando. No es mentoring, porque en el mentoring recuerda que nosotros vamos a dar ciertos consejos, vamos a recomendar lecturas, vamos a recomendar métodos para que la persona los lleve a cabo. Recuerda que en el coaching no recomendamos absolutamente nada. Le vamos a ayudar a reflexionar, le vamos a ayudar a pensar en aquella situación que la persona está viviendo. Coaching sí es un método, porque tiene un paso a paso, tiene un principio y tiene un fin. En cada sesión, la persona nos presenta una situación y nosotros la vamos a abordar junto con él, vamos a estar reflexionando para que se lleve algo concreto por hacer. Por otro lado, el coaching tiene que atender la integralidad del ser humano, es decir, abordar cómo lo vive en su casa, esa situación que nos presentó, cómo se refleja en su casa, cómo se refleja en el trabajo, cómo se refleja en otros lados. Por eso tenemos que pensar en el ser humano como alguien integral. ¿Te acuerdas de aquello que decían que deja tus problemas del trabajo en el trabajo y lo de tu casa en tu casa? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres integrales y cargamos con todo, para un lado y para el otro. Muchas personas han decidido etiquetar el coaching como coaching de vida. Eso significaría que no se puede abordar algo vinculado con el trabajo, ¿cierto? O si estamos haciendo un coaching empresarial y nosotros nada más nos dedicamos a ver
qué es lo que le pasa en el trabajo, pues nos estamos perdiendo de una parte importante con respecto a lo que la persona vive. Siempre las personas actuamos en coherencia con la educación que traemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, solo que no nos damos cuenta. Por eso es tan importante que un coach aprenda a indagar de manera sistémica con respecto a la situación que nos ha presentado. Ahora, el coaching puede ser presencial, puede ser online o puede ser por medio de una llamada telefónica. Eso no impide, el medio no impide que nosotros abordemos la integralidad del ser humano. La clave está, número uno, en la escucha. Dos, en la atención que le pongamos, que no estemos atendiendo nuestro teléfono, sobre todo cuando estamos en línea, que estemos al pendiente de los mensajes que nos llegan. Eso nos desconecta, no nos permite escuchar lo que la persona está viviendo. Entonces, es muy conveniente que nosotros tengamos un abordaje como un proceso de coaching integral. ¿Y esto qué es? Bueno, el coaching integral es una estrategia conversacional reflexiva sobre una situación o inquietud del coachee. No de mis inquietudes como coach, no de lo que yo creo que es mejor para él, no de lo que yo quisiera, no, es sobre lo que la persona nos está presentando. Y por eso es muy importante que pongamos atención. ¿Qué es un coach? Un coach es una persona que va a estimular el autodescubrimiento de posibles causas de una situación. Es decir, cuáles son las raíces, los motivos, el por qué la persona manifiesta o vive esa situación o esa inquietud que le está afectando y que no le deja estar en paz o que no le permite tener un mejor desempeño. Y un coachee es una persona que identifica sus posibles caminos de acción para hacerse cargo de su situación, motivo de la sesión que tiene con nosotros. Ahora, un coachee puede ser que llegue a nosotros por voluntad propia, porque está buscando ayuda, o también puede llegar a nosotros porque en su empresa le han recomendado o le han asignado como parte de su desarrollo que asista a un proceso de coaching. El coaching integral es una intervención sistémica. Ya les explicaba que es muy importante abordar la historia, los temas de salud, pero todo aquello que se vincula con el problema que nos ha presentado. No significa que no nos podamos salir de ahí, pero la persona llega con nosotros con una situación particular que vamos a atender en una sesión de principio a fin. Es decir, abrimos y tenemos que cerrar el proceso. Es importante que nosotros, sobre esa situación que nos presenta, abordemos acerca de cuál es su percepción, cómo interpreta, cuáles son sus sesgos cognitivos, y la percepción y el pensamiento juegan un papel muy importante. Pero también lo es el lenguaje, qué tipo de expresiones usa, cómo las está usando, con quién las usa, cuándo las usa y las emociones que esto le provoca. Una intervención sistémica es justo eso, que nosotros abordemos la historia de la persona vinculada con el problema que nos presentó, cómo se encuentra de salud, porque fíjense que cuando una persona no se encuentra bien de salud, es muy difícil que logre salir adelante con procesos mentales. ¿Por qué? Porque le genera agotamiento, su atención está en otra cosa, su cerebro se distrae con otras cosas que son más importantes que le están ocurriendo internamente. Por ello es importante que nosotros pongamos atención a cómo reacciona con respecto a situaciones que pudieran estar vinculadas con salud. Por ejemplo, no estaría por demás preguntarle cuándo se hizo el último chequeo, cómo está de triglicéridos, cómo está de su colesterol, porque esos elementos van a afectar, o de las hormonas, por ejemplo, hombre o mujer, como si sabe, por ejemplo, qué está pasando con sus hormonas, porque muchas veces eso es lo que no nos permite tener un buen desempeño. Pero mucha atención en el lenguaje, lo que dice, cómo lo dice, cuáles son sus estructuras lingüísticas y qué le provocan, qué sensaciones, emociones, sentimientos y que le van quedando después de que ocurre la situación que nos presenta. Una intervención sistémica también tiene que ver con abordar lo personal. Lo que les mencionaba hace un momento del lenguaje, los pensamientos, la percepción y las emociones nos va a dar una referencia de cómo es la persona en esos ámbitos. Pero también nos permite identificar cómo es esa relación con su pareja, si esa situación que presenta en el trabajo también la está presentando en casa. Eso es súper trascendente, porque hay ocasiones que podemos encontrar un patrón de conducta y le podemos ayudar a mostrárselo.
cómo se relaciona con su entorno, con los amigos, con la parte social, cuáles son sus entretenimientos o sus diversiones, cómo se encarga de pasar unos buenos momentos para estar mejor. Con la familia, qué tanto la disfruta, qué tipo de problemáticas hay en la familia y en lo profesional, que generalmente llega ya sea por alguna situación profesional, familiar o personal. Entonces, todo esto está vinculado porque somos seres integrales, totalmente integrales. Entonces, no podemos dejar de lado absolutamente nada de esto porque si no, nos estaríamos perdiendo de algo muy, muy importante. Entonces, fíjense que es muy importante que nosotros seamos capaces de identificar todos estos elementos con el fin de poderle ayudar, de poderle mostrar un patrón de conducta, un patrón de comportamiento y que el mismo coachee haga sus enlaces. A veces yo lo que hago es que en una hoja, cuando se puede, les pido que me hagan como un mapa de todas estas situaciones, que anoten las situaciones que viven, las emociones que sienten, las expresiones que utilizan o las expresiones que reciben. Y cuando lo tienen en un mapa y que le pongan colores, por ejemplo, les va a ayudar mucho, porque es su mapa, les va a ayudar mucho a visualizar en un papel y como si tuvieran una mirada desde lo alto, van a darse cuenta, van a descubrir cosas que de otra manera no lo verían. Si bien es cierto, el coaching es un proceso conversacional, nosotros podemos ayudarle a él para que construya esos planos o esas guías o esos mapas de ruta que le van a permitir identificar ese camino de cómo se genera ese comportamiento, cómo se genera esa incomodidad o cómo se genera esa incompetencia. Y una vez que ya lo identifica, nosotros vamos a poder entregarle una interpretación que amarre todo este tipo de situaciones para que se lo podamos casi, casi poner así enfrente y decir, fíjate, yo lo que observo, lo que tú me comentaste con respecto a tu esposa o a tu esposo, tu pareja o a tu hijo o a tu jefe o a tus colaboradores o tus pares o tus compañeros de trabajo, tú me comentaste esto, ¿cierto? Y entonces lo que identifico es que esto se vincula con esto. Esto es lo que te incomoda. ¿Te das cuenta que esto te incomoda acá y esto se vincula con aquello? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros armar en un primer plano la situación, pero que lo vea en un mapa. Es como cuando vamos a construir una casa, lo primero que tenemos que hacer es tener una idea de las cosas que nos gustarían. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo nos imaginamos esa casa? Pero luego necesitamos verlo en plano, ¿para qué? Para poder hacer los ajustes. Y esto, de alguna manera, nos beneficia mucho cuando estamos haciendo una sesión de coaching, porque le vamos a poder ayudar a que él lo vea o ella lo vea. Pero no tan solo eso, sino que cuando lo dibuja, lo escribe, le va haciendo más sentido. No se queda con información que a veces le pudiera hacer falta. En un espacio conversacional muchas veces nos falta información, pero si tenemos un mapa va a ser muchísimo más fácil. Entonces, bueno, espero que esta información te ayude, que te vaya perfilando de cómo hacer una mejor intervención de coaching, más estratégica, más sistémica, más completa, de tal manera que tu coachee pueda ver dónde está el origen de sus incomodidades, de sus inquietudes, de sus obstáculos y de sus quiebres. Y bueno, pues recuerda que adentro está la clave. Y no tan solo eso, sino que conciencia es un espacio siempre, siempre para reflexionar, para identificar cosas y para poder actuar. Así que nos vemos en el próximo y cuídate mucho, cuídate de verdad. Protege.